Buenos días, soy el doctor Casanova. En esta ocasión quiero hablar sobre un tratamiento alternativo, tratamiento alternativo para dolores de rodilla. Un tratamiento alternativo a la artroscopía. Actualmente ya no se realizan artrotomías para dolores de rodilla. Generalmente todo se realiza por vía artroscópica, mediante una colocación de una cámara y una pinza del otro lado para remover o renovar la articulación. Cuando yo personalmente tengo mi artroscopio, y cuando hacía mayor cantidad de artroscopías veía que muchas veces los pacientes tenían dolor en la parte delantera de la rodilla, y cuando entrabas en la rodilla veías que la lesión se encontraba en la parte de atrás, en la parte del menisco, en la parte del cuerno posterior del menisco. Se mencionaba que era el reflejo, que pues lo cuerdo aquí es de que si la lesión estaba en la parte posterior del menisco, el dolor debería ser en la parte posterior, no en la parte delantera. Utilizando una nueva técnica que ya le he mencionado bastante, la verdad me gusta mucho manejar esta técnica, que es hecha en consultorio, no se necesita un quirófano. Con una aguja se cortan cicatrices, y yo me he dado cuenta que la mayoría de las cicatrices de rodillas son en la parte pegadas al tendón rotuliano, o sea, debajo de la conchita. También tienen dos cicatrices en la parte superior al tendón rotuliano, arriba de la conchita. Son 4 puntos los más frecuentes donde se lastima la gente, y es por donde el artroscopio ingresa, o la pinza ingresa. Entonces al ingresar rompe ese tejido que produce el dolor, y ahí se acabó todo. La distensión que se hace con el agua puede también romper cicatrices, y simplemente la distensión con el agua y la introducción del bisturí pueden ser suficientes para quitar el dolor. Estaba hablando con unos médicos del Seguro Social, que ellos también decían que muchas veces los meniscos, para que un menisco produzca dolor como tal, tenía que haber sido un accidente automovilístico a mucha velocidad, y eso haya producido un asa de balde, o sea, que se haya roto la mitad del menisco y se haya levantado doblado en sí, y que eso bloquee la rodilla. Generalmente esto ocurre menos del 5% de las artroscopías que se realizan. Lo que más frecuentemente se encuentra en las artroscopías son pequeños desgarramientos, degeneraciones mixoides, que no es más que un despeluzamiento del menisco en la parte que no está pegada a la articulación, que es la parte más de adentro del menisco, o pequeños desgarritos que no pueden ser eso la causa del dolor. O sea, sería muy extraño que eso sea el causante del dolor, y son dolores muy intensos. Entonces uno se va con la finta de que ese desgarrito transversal es el causante del dolor, se come parte del menisco, que el menisco es un estabilizador de la rótula. Se ha visto que cuando quitan 30% del menisco, la fuerza del fémur contra la tibia oprime 3 veces más de lo que es, por falta de solamente la tercera parte del menisco. Entonces, retirar parte del menisco acelera un grado de artrosis de la rodilla, porque el menisco tiene una función de continente. El fémur es como una rueda de avión, y la tibia es plana. Entonces, para hacer que una rueda de avión coincida como si fuera un rompecabezas con una parte plana, se necesita de algo, y ese algo son los meniscos. Entonces, quitarlos es hasta cierto punto contraproducente. Cuando está desgarrado completamente, como les digo, con un accidente automovilístico a mucha velocidad, en ese caso lo mejor es tratar lo más posible, mantenerlo, y suturarlo, o sea, coserlo a la parte más externa, más de afuera de la rodilla, para que siga funcionando lo más que se pueda. Yo pienso que la mayoría de los dolores es una teorización mía. Por algo, pacientes que necesitaban o se les había diagnosticado con problemas de rodillas por meniscos,
los veía que mejoraban mucho en consultorios, y en el consultorio no se puede llegar a tratar el menisco como tal, porque está muy profundo. Simplemente que el dolor es más superficial y se soluciona con un procedimiento más superficial. Entonces, sí hay casos que se necesitan hacer artroscopías, como cuando se rompe un ligamento cruzado anterior, cuando se elonga mucho un ligamento colateral medial o se rompe un ligamento colateral lateral. O en un caso de una luxación de rodilla donde se rompió el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. En esos casos sí es necesario la artroscopía. Pero cuando en el 93% de los casos de artroscopías, yo pienso que se puede usar esa técnica y evitar una evolución menos favorable o con más tiempo de descanso haciendo este procedimiento. Es solamente una teoría. Me llama la atención que las dos cosas puedan funcionar, tanto la artroscopía, porque pues cuando se manejaba artroscopía sí había buen resultado, y en casos de usar el acutomo también hay buen resultado, y yo lo veo hasta mejor con el acutomo. Otra cosa, la resonancia magnética. Me ha tocado pedirle resonancia magnética a los pacientes donde me reportan que todo está roto adentro. Cuando entras no hay casi nada, apenas un poquito de despellejamiento. Es mejor llevarse por la clínica que por un estudio de resonancia magnética. A veces le echamos mucho a lo moderno y evitamos usar la clínica, que es en nuestras propias manos, explorar, revisar. Muchas gracias. Mis páginas artrismed.com y artrismed.net.